Continuamos en Ganadores y Perdedores. A más de 2 semanas de las elecciones en México, con los continuos cambios en las relaciones comerciales en el mundo y las tensiones geopolíticas, ¿cómo se deben adaptar los portafolios de inversión? Nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Un gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos, ante este panorama, ¿se deben reacomodar los portafolios de inversión? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Pues mira, yo creo que es la pregunta más recurrente en los clientes. No podemos negar que ha habido cierto miedo en general en los mercados a raíz del del cambio de gobierno y las implicaciones que puede tener. Entonces, recurrentemente nos están haciendo esta pregunta. Lo que hicimos para partir y ver las opciones que hay de inversiones, lo partimos en 3, que es más o menos las gráficas que voy a presentar. Vamos a hablar primero un poco de las tasas de interés, después vamos a hablar un poco de las bolsas y después vamos a hablar de las monedas en general, ¿no? Entonces, hablando en temas de tasas de interés, en esta primera gráfica, lo que podemos ver en relación de las tasas, una a la izquierda contra los mercados emergentes, pues México se vuelve uno de los mercados más atractivos en relación a estas tasas que tienen que ver principalmente con el mercado de deuda. Si lo vemos contra la mayoría de los países emergentes, pues es quien ofrece mejor premio por las inversiones en México. Ahora, si vemos específicamente la gráfica en relación a las tasas en Estados Unidos y mucho como medida de control de cambios de alguna manera o para promediar el tipo de cambio, pues hoy tenemos el spread más grande que se ha visto en mucho tiempo en relación a las tasas de Estados Unidos. Llegamos a estar en 3.43, 3.86 y hoy la diferencia está arriba de 5.9, ¿no? Entonces, eso hace también más atractivo el que muchos inversionistas prefieran mantener su patrimonio, sus inversiones en México en lugar de tenerlas en Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos esta diferencia. En la siguiente gráfica, lo que apuntamos es precisamente cómo se ve contra inflación. Cuando tú eres un inversionista de calle, pues te interesa mucho saber tu rendimiento o tu premio, cómo está en relación a la inflación, para que no pierdas o tu dinero no pierda valor en el tiempo, ¿no? En la línea verde vemos precisamente inflación, en la línea de color naranja vemos la tasa de referencia en México. Fíjate cómo hay periodos en 2015 en donde la inflación está por arriba de la tasa de referencia. Sí. Entonces, como inversionista, pues por supuesto que no es atractivo estar en mercados de deuda y aquí muchos de ellos empezaron más bien a buscar otras alternativas, ya sean otros mercados como de renta variable, o bien empezaron a buscar otro tipo de inversiones como bienes raíces, etcétera, ¿no? Hoy la diferencia de ese 7.75 contra el 4.65 de inflación, pues hace mucho más atractivo posicionar buena parte o basar buena parte del portafolio en el mercado de deuda. Ahora sí, el premio se volvió mucho más atractivo. Entonces, digamos que el mercado mexicano sigue siendo bastante atractivo para el público inversionista. ¿Esto sería en el mediano o en el largo plazo? Sí, hablando de deuda, sigue siendo ahora es mucho más atractivo en relación a lo que veíamos de los mercados emergentes, en relación a la inflación. Y hablando de renta variable, precisamente en la siguiente gráfica, pues el mercado hemos visto, por lo menos en el último mes, y hay gente que le da cierto miedo el ajuste importante que tuvo la bolsa. Ahorita lo presentabas ya otra vez con arriba de 49,000 puntos. Entonces, con ese ajuste hay gente que está a la expectativa de si entrar o no al mercado de renta variable. Aquí presentamos, porque un portafolio, al final de cuentas, un inversionista no solo tiene que contemplar la renta variable en México, sino varias opciones. Aquí pusimos precisamente en el mismo periodo en el que poníamos las tasas de 4 años, cuál ha sido el rendimiento de las diferentes bolsas, y ya lo hemos presentado en algunas otras ocasiones en tu programa. Si vemos la línea ganadora es el Standard & Poor's, ya evaluado en pesos. Si tú metiste $1,000,000, hoy tendrías 2.1, que promediado o anualizado te da casi el 27% de rendimiento, ya en pesos. Luego vemos en segundo lugar el ACWI, que es invertir como en todo el mundo, que trae ya promediado o en estos 4 años un 17.5% de rendimiento. Después en la línea amarilla vemos Europa con el 9.25 y hasta el último, valuado en pesos, la bolsa en México, con un rendimiento más o menos del 4%, que es algo parecido a inflación. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, sigue siendo atractivo siempre estar en bolsas, en el largo plazo lo vemos en las 3 principales y desde México pues puedes tener acceso a cualquiera de estos, ¿no? ¿Qué recomendaríamos? Pues en cualquier portafolio tener una diversificación de estas 3 o 4 opciones que aquí presentamos. Claro. Ahora, ¿cuáles serían sus expectativas en cuanto al peso, al tipo de cambio?
Pues mira, el tipo de cambio se ha vuelto bastante complejo de leer porque hay muchos factores externos que afectan a nuestra moneda. Esta caída, bueno, esta apreciación reciente que ha tenido el peso viene más en relación a una depreciación generalizada del dólar, pero en esta gráfica que lo presentamos y precisamente el doctor Umbral la trajo el lunes, lo que vemos, y es un muy buen parámetro para dar seguimiento de qué tan caro o qué tan barata está la moneda, lo que vemos aquí en la línea de color azul son las monedas emergentes con su debida depreciación o apreciación en relación a la línea de color naranja, que es nuestro tipo de cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos hubiéramos depreciado o apreciado igual que las monedas emergentes, nuestro peso debería estar más cercano al 19.7, hoy está en el 18.9, ¿no? Si vemos esta gráfica, podríamos, de forma estricta, podríamos ver que ante los emergentes, México es una moneda barata, aunque hay todavía muchos factores externos que nos van a marcar la tendencia y el rumbo del tipo de cambio en los siguientes meses, como NAFTA y algunos otros que ya has comentado en repetidas ocasiones. Entonces, ante este panorama, José Antonio, y en conclusión, ¿cómo debe estar conformado el portafolio de un inversionista? Si bien ya nos mencionabas, como siempre, que es muy importante diversificar, pero ante estos datos que nos presentas, ¿cómo lo conformarías? Pues mira, precisamente en la siguiente gráfica lo que pusimos es, y por eso te quise traer estos tres temas, es de acuerdo a que ya tienes hoy en el mercado de dinero, principalmente en el mercado de deuda, hoy un mucho mejor rendimiento, pues a lo mejor sí vale la pena sobreponderar un poco lo que tienes en este mercado y hacer una buena base que va a hacer a tu portafolio mucho menos volátil. Entonces podríamos hablar de que entre un 50 y un 60%, dependiendo del perfil, debería de estar más en la parte de deuda. Hoy, como lo decíamos, con tasas mucho más atractivas y reduces volatilidad. Debería de haber, dependiendo a través del perfil, por lo menos entre un 40 y un 50% también en bolsas. Ninguno va a predecir exactamente el mejor momento para entrar, pero con el dinero de largo plazo, pues por lo menos vas a tener oportunidades de rendimientos mucho más interesantes como las que presentábamos en láminas anteriores, con rendimientos del 27, del 17%, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de arriba, digamos que le va a dar estabilidad al portafolio, hoy con un rendimiento mejor. La parte de en medio le va a dar sí mayor volatilidad, pero mejores rendimientos. Y hasta el último dejamos el tema de tipo de cambio, que si bien ante monedas emergentes se empieza a ver barata la moneda, no sabemos, dependiendo de los siguientes factores externos, cómo puede reaccionar. Siempre recomendamos en cualquier patrimonio, y más en épocas de volatilidad, de cambio de gobierno, tratado de libre comercio, posicionar por lo menos entre el 30 y 40% de los dos renglones de arriba en moneda extranjera para estar cubiertos ante eventos externos y estar protegidos ante movimientos bruscos del mercado que normalmente buscan refugiarse en monedas como el dólar. Oye, y ya que reiteras el tema del cambio de gobierno, con base en la experiencia de Finamex, ¿qué tanto capital de los inversionistas se ha trasladado a Estados Unidos? Porque mucho escuchábamos previo a las elecciones y posterior de esta fuga de capitales. Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante. Lo hemos analizado en nuestra base, en nuestra experiencia en Finamex. Todavía hay inquietud, hay cierto escepticismo de qué va a pasar, pero hasta ahorita la fuga de capitales, por lo menos en nuestra experiencia, no ha sido nada importante. Si lo vemos en número de clientes, ha sido alrededor del 0.3% los que han decidido llevarse totalmente su capital. No habrá que esperar a que tome posición, y estos inversionistas que mantienen hoy cierta duda de lo que pueda venir en el futuro, vamos a ver cómo reaccionan, pero hasta ahorita el flujo ha sido prácticamente nada. Mucho también por lo atractivo y por el premio que están pagando también en México, principalmente el mercado de deuda, pero te podría decir que hasta ahorita el movimiento o salida por pánico, por miedo que había en un inicio, es prácticamente nada. Bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones y felicidades por tu pronóstico tan acertado de quién iba a ganar la Copa del Mundo. Francia, lo dijiste aquí en el Mundial de las Inversiones cuando lo platicamos. Estaba grabado, luego a ver si lo tuiteas por lo menos. Le atiné claro a Francia, sí. Campeón. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Susana. José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa.